¿Qué hubiera pasado si Naruto se enamoraba de Yujito? Película completa. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías. También me apoyarías uniéndote como miembro del canal. Dicho eso, comencemos. El sol apenas se filtraba entre el espeso follaje del país del rayo. Naruto Uzumaki, con apenas 12 años, corría desesperado. Había sido enviado en una misión de escolta que resultó ser una trampa diseñada por ninjas de Kumogakure. Su equipo había caído, y él, agotado y superado en número, había sido rodeado por ninjas de élite de la aldea oculta de la nube. La emboscada no buscaba matarlo, sino capturarlo. El chakra del Kyuubi era una tentación demasiado grande para dejarla pasar. Cuando despertó, no estaba en una celda húmeda o siendo torturado como esperaba. Estaba en una habitación sencilla, limpia, y sobre la mesa había un plato de comida caliente. La puerta se deslizó y entró un hombre alto, con una presencia imponente, el Raikage, Pai. Naruto se tensó, preparando su chakra, pero el Raikage se limitó a señalar la comida. Comerás, dijo Ai con voz firme pero desprovista del desprecio al que Naruto estaba acostumbrado en Konoha. En esta aldea no maltratamos a nuestros recursos, ni a nuestros invitados. Has sido un peón en un juego de aldeas que te han dado la espalda, chico. Aquí, aprenderás que la fuerza no es algo que se oculta, sino algo que se cultiva con orgullo. Los días siguientes fueron una revelación. Naruto esperaba insultos, rechazos o miradas de odio, pero encontró disciplina. Los ninjas de Kumo no lo veían como un monstruo, sino como un soldado en formación. Su entrenamiento cambió drásticamente. En lugar de los métodos descuidados de la academia, le enseñaron a controlar su chakra con precisión, a entender su cuerpo y a respetar el poder que residía en él. Una tarde, mientras practicaba taijutsu bajo la supervisión de un instructor, una presencia felina y elegante se detuvo a observar desde las sombras de un árbol. Era Yujito Nii, la Jinchuriki del Nibi. Ella bajó con una gracia que dejó a Naruto sin aliento. Sus ojos, profundos y gélidos, se posaron en él con una mezcla de curiosidad y camaradería silenciosa. Tienes determinación, Uzumaki, dijo Yujito, su voz era como un ronroneo peligroso. Eso es lo único que importa aquí. Si quieres sobrevivir y sobresalir, deja de pelear contra el poder que llevas dentro y empieza a dirigirlo. Naruto, por primera vez en su vida, sintió que alguien le hablaba de igual a igual. Yujito no lo trataba con lástima, ni con miedo. Para ella, él no era el Kyuubi, era un chico con una carga similar a la suya. A medida que pasaban las semanas, las sesiones de entrenamiento se convirtieron en un ritual compartido. Naruto aprendió a canalizar su energía bajo la guía técnica de Yujito. Ella le enseñó cómo mantener el equilibrio entre el hombre y la bestia, cómo encontrar serenidad en medio del caos del chakra. Las noches en Kumo eran diferentes. Bajo el brillo de las estrellas, Naruto le contaba sus sueños, su deseo de ser reconocido, y cómo en Konoha siempre fue el paria. Yujito, a su vez, le confesó la soledad de ser un arma de la aldea, pero también el orgullo de ser su protectora. Entre ellos comenzó a forjarse un vínculo que iba más allá del entrenamiento. Era una conexión de almas que compartían el peso de un destino cruel. Un mes después, un mensaje llegó desde Konoha exigiendo su devolución inmediata. Naruto, de pie en la oficina del Raikage, miró a Ai y luego a Yujito. El Raikage le dio una opción directa: volver a la aldea que lo ignoró y lo hizo sufrir, o quedarse en Kumo, renunciar a su pasado y convertirse en un protector de la nube. Naruto recordó las miradas frías de los aldeanos de Konoha, el abandono, el hambre. Luego miró a Yujito, quien lo esperaba con una expresión de complicidad y lealtad que nunca antes había conocido. No tengo nada a lo que volver, sentenció Naruto, su voz firme como nunca antes. Konoha no es mi hogar. Mi lugar está donde me valoran, y mi fuerza pertenece a quienes me ven por lo que soy. Yujito sonrió, un gesto raro que iluminó su rostro serio. Naruto sintió que su corazón daba un vuelco. Sabía, en ese momento, que su lealtad ya no estaba en la hoja, sino en la mirada dorada de la mujer que le había enseñado a ser un verdadero shinobi. El camino estaba trazado, y por primera vez, no le temía al futuro. Estaba listo para luchar, pero esta vez, lucharía por algo que realmente le pertenecía. La decisión de Naruto de permanecer en Kumogakure desató un torbellino en su interior, una mezcla de liberación y un nuevo propósito que nunca antes había experimentado. Ya no era el niño huérfano que buscaba atención a través de bromas infantiles. Ahora, cada paso que daba en los campos de entrenamiento de la nube estaba imbuido de una disciplina feroz.
El Raikage, satisfecho con su elección, lo puso bajo un régimen de entrenamiento intensivo, pero fue Yujito Nii quien se encargó de moldearlo desde las sombras y la luz. Las mañanas comenzaban antes del alba, con el aire gélido de las montañas cortando la piel. Yujito no permitía descanso. Ella le enseñó la técnica de flujo de chakra característica de Kumo, imbuyendo sus armas y su propio cuerpo con una frecuencia eléctrica que aumentaba su velocidad a niveles que el Naruto de Konoha apenas podría haber soñado. Bajo la atenta mirada de la Jinchuriki del Nibi, Naruto dejó de depender de la fuerza bruta del Kyuubi para empezar a utilizar su propio control de chakra con precisión quirúrgica. Durante los combates de entrenamiento, cuando sus energías chocaban, Yujito a veces le permitía vislumbrar el poder del Nibi. Ella no lo trataba con condescendencia. Al contrario, le exigía el máximo. Si no puedes seguirme, Naruto, nunca serás capaz de proteger a quienes te importan, le decía, mientras esquivaba sus ataques con una elegancia felina. Ese desafío constante se convirtió en el combustible de Naruto. Él quería ser digno de estar a su lado, quería demostrar que la confianza que el Raikage y ella habían depositado en él no era un error. A medida que pasaban los meses, los sentimientos de Naruto hacia Yujito evolucionaron de una profunda admiración y gratitud a algo mucho más personal y cálido. La veía entrenar bajo la luz de la luna, viendo cómo el chakra del Nibi danzaba a su alrededor, y sentía un tirón en el pecho, una necesidad de estar cerca de ella, de ser su escudo tanto como ella era su guía. Yujito, por su parte, se veía reflejada en él. La soledad que ella había sentido durante años, la carga de ser un contenedor, se sentía más ligera cuando compartía el tiempo con Naruto. Empezó a buscar excusas para pasar las noches a su lado, debatiendo estrategias o simplemente compartiendo el silencio bajo las estrellas, un silencio que ya no pesaba, sino que unía. Konoha no se quedó de brazos cruzados. Informes de ninjas de la hoja intentando infiltrarse en el país del rayo para rescatar a su Jinchuriki se volvieron frecuentes. Wai, en lugar de ocultar la presencia de Naruto, decidió mostrarlo. En una demostración pública de poder, el Raikage organizó un torneo de exhibición donde Naruto se enfrentó a los mejores candidatos de la generación de Kumo. Naruto, canalizando no solo su chakra, sino también la determinación que Yujito había cultivado en él, derrotó a sus oponentes con una eficacia brutal, usando técnicas de estilo rayo que dejaban a la audiencia asombrada. Yujito observó desde el palco de honor, con un brillo de orgullo genuino en sus ojos. Cuando Naruto terminó, se acercó a ella, sudoroso y con la respiración agitada. Ella no dijo nada. Simplemente tomó un paño y, con una delicadeza que nadie en la aldea habría esperado de la feroz Kunoichi, le limpió el sudor de la frente. Ese gesto, simple y cargado de intimidad, fue la confirmación de que su vínculo era inquebrantable. Naruto entendió entonces que el camino que había elegido no solo le ofrecía poder o reconocimiento, sino una familia. En Konoha, el nombre Uzumaki era sinónimo de rechazo. En Kumo, era un nombre que empezaba a infundir respeto. Con Yujito a su lado, Naruto no solo estaba convirtiéndose en un ninja excepcional, sino que estaba sanando las heridas de su alma. La conexión entre ellos se volvió un refugio, un santuario en un mundo lleno de conflictos, y mientras caminaban de regreso a las barracas bajo la luz de las antorchas, Naruto supo que no había vuelta atrás. Su corazón le pertenecía a la mujer que le había devuelto la vida y su voluntad de luchar ahora estaba dedicada, ante todo, a ella. La relación entre Naruto y Yujito dejó de ser solo la de un mentor y su pupilo para convertirse en una complicidad absoluta. En Kumogakure, donde el respeto se gana con hechos y no con palabras, la cercanía entre ambos no pasó desapercibida, pero nadie se atrevía a cuestionarla. Yujito, con su carácter indomable y su elegante ferocidad, se había convertido en el centro del mundo de Naruto, y él, con su inagotable energía y lealtad, era el único capaz de ver más allá de la máscara de frialdad que ella proyectaba ante los demás. Una noche, mientras patrullaban los límites del país del rayo, una densa niebla envolvió el terreno, dificultando la visibilidad. Yujito se detuvo en seco, sus sentidos agudos detectando una perturbación en el flujo del chakra circundante. Naruto, que había perfeccionado su capacidad para sentir el chakra bajo la tutela de la nube, también se puso en alerta. Un grupo de ninjas renegados, atraídos por la reputación creciente de los dos Jinchuriki, intentó realizar una emboscada aprovechando la confusión. Sin necesidad de comunicarse con palabras, Naruto y Yujito actuaron como un solo cuerpo. Yujito se movió con la agilidad de un depredador, sus garras cubiertas de una capa de chakra azul que desgarraba el aire.
Naruto, por su parte, invocó la energía de sus reservas y, usando la técnica de flujo de rayo que había dominado, creó una serie de cortes precisos que neutralizaron a los atacantes antes de que pudieran siquiera formar los sellos de sus jutsus. La coreografía de su batalla era casi hipnótica. Cada vez que uno de ellos quedaba expuesto, el otro aparecía para cubrirlo. Tras finalizar la escaramuza, la adrenalina aún latía en sus venas. Se refugiaron en una pequeña cueva mientras la tormenta arreciaba afuera. Allí, sin el peso de las expectativas de la aldea, la barrera entre ellos se volvió casi inexistente. Naruto se acercó a Yujito, sus ojos azules encontrando los dorados de ella bajo la tenue luz de una pequeña llama de chakra. Siempre estás ahí, murmuró Naruto, rompiendo el silencio, su voz cargada de una emoción que ya no podía contener. En Konoha, siempre estuve solo, incluso cuando estaba rodeado de gente. Aquí, contigo. Siento que mi chakra y mi vida finalmente tienen un propósito. Yujito, cuya expresión solía ser un muro impenetrable, permitió que su mirada se suavizara. Se acercó a él, acortando el espacio hasta que Naruto pudo sentir el calor que irradiaba su piel. No eres el único, Naruto, respondió ella, con una suavidad inusual. Los Jinchuriki estamos destinados a la soledad, o eso nos hicieron creer. Pero a tu lado, el peso del Nibi ya no es una carga, sino una parte de quien soy. No eres mi pupilo, ni un compañero más. Eres la única persona en este mundo que entiende lo que es llevar una bestia en el alma y, a pesar de ello, elegir ser humano. En ese momento, el vínculo se selló en un beso cargado de promesas mudas. No fue una muestra de afecto pasajera, sino la confirmación de una alianza de vidas. Naruto sintió que el Kyuubi en su interior se calmaba, como si la voluntad de su anfitrión finalmente se hubiera alineado con la paz que había encontrado en los brazos de Yujito. Ella era su ancla, su guía y, por encima de todo, su compañera de destino. Al salir de la cueva, bajo la luz del amanecer, ambos caminaron de regreso a la aldea no como dos armas ocultas de Kumogakure, sino como un equipo invencible. La noticia de su unión se esparció silenciosamente por los rangos de la aldea. El Raikage, al verlos llegar juntos, no pudo evitar una sonrisa de aprobación. Sabía que, con el poder de los dos Jinchuriki unidos por un lazo afectivo tan fuerte, Kumo no solo tendría dos activos poderosos, sino una fuerza de la naturaleza imposible de contener. Naruto finalmente estaba en casa, y con Yujito a su lado, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que el destino le tuviera preparado. La relación entre Naruto y Yujito no pasó desapercibida, pero en Kumogakure, la fuerza y la lealtad se valoran por encima de cualquier formalidad. El Raikage Ai, tras observar la coordinación perfecta que ambos mostraban en combate y la estabilidad emocional que Naruto había alcanzado, decidió formalizar su estatus. Los convocó a la cumbre de los relámpagos, el punto más alto del país, donde el aire es tan puro que se dice que el chakra fluye con mayor libertad. Allí, frente a un puñado de los ninjas más leales y poderosos de Kumo, el Raikage les otorgó una misión conjunta de importancia vital: la protección de las fronteras norte, donde las escaramuzas con ninjas de otras naciones se habían intensificado. Para Naruto, no era solo una misión. Era la oportunidad de demostrar que su elección de abandonar su pasado en la hoja había sido la correcta. Yujito, a su lado, sostenía su mano con una firmeza que le daba una seguridad inquebrantable. Mientras ascendían hacia la cumbre, Yujito se detuvo un momento, mirando el horizonte donde las nubes se mezclaban con las montañas. Naruto, comenzó ella, con una seriedad que rara vez mostraba fuera de la batalla. Mucha gente, allá afuera, cree que somos monstruos o herramientas. Creen que el chakra que llevamos nos define. Pero tú y yo sabemos la verdad. Nos definen nuestras decisiones. Naruto asintió, sintiendo el calor de la mano de Yujito recorrer su brazo. Ellos me despreciaron por algo que no elegí. Tú me aceptaste por quien soy. Eso es todo lo que necesito saber. En la cima, bajo un cielo cargado de estática y relámpagos inminentes, hicieron un juramento. No fue un ritual formal, sino una promesa entre dos almas que se habían encontrado en la tormenta. Se prometieron que, sin importar lo que el futuro les deparara, nunca permitirían que el dolor de sus pasados definiera su presente. Se protegerían mutuamente, no porque fueran sus deberes como ninjas de la nube, sino porque su unión era ahora su fuerza más grande. El Raikage, observándolos desde la distancia, asintió con satisfacción. Sabía que un Jinchuriki con un vínculo emocional profundo era una fuerza incontrolable.
La sinergia entre Naruto y Yujito no solo estaba creando una pareja formidable, sino que estaba estabilizando sus respectivos chakras de formas que los eruditos apenas comenzaban a comprender. El Nibi y el Kyuubi, influenciados por la conexión de sus anfitriones, parecían haber cesado su hostilidad constante, permitiendo a Naruto y Yujito acceder a niveles de poder que desafiaban la lógica de los jutsus convencionales. Esa noche, mientras acampaban bajo la luz de las estrellas, la intimidad entre ellos creció. Naruto se dio cuenta de que su sueño de ser reconocido ya no se trataba de ser el Hokage de una aldea que lo odió, sino de proteger el lugar y a la mujer que le dieron una vida digna. Yujito se apoyó en su hombro, sintiendo el latido constante y fuerte del corazón de Naruto. Ya no era solo una kunoichi de élite. Era una mujer enamorada, y Naruto era el hombre que le había devuelto la esperanza. Mientras dormían bajo las estrellas, un nuevo nivel de chakra comenzó a rodearlos, un aura que combinaba el fuego azul de Yujito con el resplandor dorado de Naruto. No necesitaban palabras para saber que, a partir de ese momento, el mundo ninja cambiaría. Ya no eran dos piezas en el tablero de los líderes de las aldeas. Se habían convertido en los arquitectos de su propio destino, unidos por un amor que, en el contexto de un mundo lleno de guerra y desconfianza, se alzaba como su arma más poderosa. El mañana traería desafíos, pero mientras estuvieran juntos, no había fuerza en el mundo capaz de quebrarlos. La paz en Kumogakure era una realidad palpable, pero el destino, caprichoso y a veces cruel, decidió poner a prueba el nuevo vínculo de Naruto y Yujito. Informes provenientes de espías en el País del Fuego indicaban que un destacamento especial de Konoha, liderado por antiguos conocidos de Naruto, se había infiltrado en la frontera con la intención de rescatar al Jinchuriki del Kyuubi, bajo la excusa de que había sido secuestrado. La noticia llegó a oídos de Naruto mientras entrenaba en los cañones profundos, y la furia que sintió no fue la del Kyuubi, sino la de un hombre que se siente insultado en su propia casa. Yujito, al ver la expresión en el rostro de Naruto, se acercó con paso felino y puso una mano sobre su hombro. Ella conocía demasiado bien esa sensación, la de que otros decidieran tu futuro sin consultarte. No dejaré que nadie te arrebate de donde perteneces, Naruto, prometió ella, con una determinación que encendió el chakra del Nibi en sus ojos. El encuentro fue inevitable. Los ninjas de Konoha, creyendo que encontrarían a un Naruto desorientado y esperando ser salvado, se encontraron con un muro de acero y relámpago. Naruto y Yujito los esperaban en un paso estrecho. Cuando los ninjas de la hoja se presentaron, hablando de deber y lealtad a la aldea, Naruto soltó una carcajada amarga. ¿Deber? ¿Lealtad? Preguntó Naruto, con voz gélida. Cuando era un niño y moría de hambre en sus calles, el deber de la aldea no se veía por ninguna parte. Ahora que mi fuerza es útil, de repente soy un ciudadano modelo. No soy una propiedad de Konoha, y no regresaré a un lugar que solo me quiere por lo que tengo en mi vientre. La batalla que siguió fue rápida y devastadora. Naruto, utilizando las técnicas de taijutsu de alta velocidad que Yujito le había enseñado, desarmó a los atacantes en cuestión de segundos, mientras Yujito controlaba el campo de batalla con sus jutsus de fuego azul. No hubo necesidad de recurrir a la transformación total. La simple coordinación entre los dos fue suficiente para humillar a los ninjas de la hoja. Al terminar, Naruto dejó a los sobrevivientes con un mensaje claro para el tercer Hokage: si volvían a cruzar la frontera de Kumo buscando llevárselo, no habría más advertencias. Mientras se alejaban del campo de batalla, Naruto sintió que una parte de su pasado finalmente había muerto. La sombra de Konoha, que durante años lo había perseguido, se disipó bajo la brillante luz del sol del País del Rayo. Yujito lo miró, su expresión suavizándose mientras caminaban de regreso a casa. «Has cerrado esa puerta, Naruto. Ya no hay vuelta atrás». «No quiero volver», respondió él, tomándola de la mano con una naturalidad que antes le habría parecido imposible. «Mi camino es aquí, contigo». Aquella noche, en la intimidad de su refugio en la aldea, el amor que sentían se consolidó. Fue una noche de revelaciones donde las palabras sobraron. Yujito, siempre tan reservada, se permitió mostrar toda la vulnerabilidad de su corazón ante el único hombre que la veía como Yujito Niji, no como la anfitriona del Nibi. Naruto se dio cuenta de que su compromiso no solo era con su nueva aldea, sino con ella, el pilar que sostenía su nuevo mundo. En la oscuridad de la habitación, sus chakras se entrelazaron, creando una aura cálida que envolvía el dormitorio, un símbolo físico de la unión espiritual que habían forjado. Kumo ya no era solo una base de operaciones. Era el hogar donde su futuro comenzaba a escribirse, lejos de la manipulación y el rencor de quienes una vez los ignoraron.
La escaramuza en la frontera no solo reafirmó la lealtad de Naruto hacia Kumogakure, sino que también atrajo la atención de las otras naciones. El Raikage Ai, consciente de que Konoha no se quedaría de brazos cruzados ante la humillación, ordenó un período de entrenamiento de combate de alto riesgo. Quería asegurarse de que el dúo, Naruto y Yujito, fuera capaz de resistir ataques coordinados de múltiples frentes sin depender únicamente de la ayuda externa de la aldea. El entrenamiento se trasladó a las planicies de los relámpagos, un terreno desolado donde las tormentas eléctricas son constantes y el terreno es traicionero. Allí, el Raikage envió a los mejores escuadrones de rastreo y asesinato de Kumo para que cazaran a la pareja. Si pueden sobrevivir contra los vuestros, ningún shinobi de otra aldea podrá tocarlos, declaró Ai antes de soltarlos en la inmensidad del territorio salvaje. Durante 3 días y 3 noches, Naruto y Yujito vivieron en una tensión constante. No podían dormir profundamente. Cada ruido, cada cambio en la presión del aire les avisaba de una nueva emboscada. Fue en este escenario extremo donde su sincronización alcanzó un nivel casi sobrenatural. Naruto, gracias a la reserva infinita del Kyuubi, mantenía un campo de percepción constante, mientras que Yujito, con su instinto felino, detectaba el punto exacto donde el enemigo planeaba atacar. En una de las noches más tormentosas, fueron rodeados por una unidad de élite que utilizó jutsus de supresión de sonido. Naruto se encontró atrapado en una red de chakra que drenaba su energía, mientras Yujito era acorralada contra un precipicio. El pánico, que en el pasado habría paralizado al Naruto de Konoha, fue reemplazado aquí por una calma gélida. Él sabía que Yujito confiaba en su capacidad para salir de la trampa, y ella sabía que él no caería ante un truco tan simple. Naruto cerró los ojos y, en lugar de intentar romper la red con fuerza bruta, comenzó a filtrar su chakra a través de ella, imitando la frecuencia de los rayos de Kumo que le rodeaban. El resultado fue explosivo, la red estalló en 1000 partículas de luz. En un parpadeo, Naruto apareció junto a Yujito, desviando un ataque directo que iba dirigido hacia ella. Sus manos se encontraron, y en ese contacto, una descarga de chakra unificado recorrió a ambos, creando una onda expansiva que barrió con los atacantes y despejó las nubes sobre ellos. Cuando los ninjas de Kumo, derrotados y exhaustos, se retiraron, la pareja quedó sola en la meseta, bajo la luz de una luna radiante. Yujito, con el uniforme ligeramente rasgado y el cabello desordenado, dejó escapar una risa corta, llena de adrenalina y orgullo. Naruto se acercó a ella, quitándole un mechón de pelo de la cara con una delicadeza que contrastaba con la ferocidad que acababan de mostrar. Nadie puede romper esto, susurró Naruto, observando cómo el chakra del Nibi y el Kyuubi se entrelazaban alrededor de sus pies como un abrazo protector. Lo sé, respondió ella, apoyando su frente contra la suya. Somos más que 2 Jinchuriki, Naruto. Somos la tormenta que nadie puede contener. Esa noche, bajo las estrellas, sellaron su pacto de hierro. Entendieron que el mundo exterior los vería siempre como amenazas, pero en el calor de su mutua compañía, habían encontrado algo mucho más valioso: la libertad de ser ellos mismos, sin las cadenas de una aldea que los consideraba parias. Regresaron a la aldea al amanecer, no solo como los protegidos del Raikage, sino como el estandarte de una nueva era para Kumogakure, una era donde 2 corazones solitarios habían encontrado, finalmente, el hogar que tanto tiempo les había sido negado. El éxito de Naruto y Yujito en las misiones de frontera y en las pruebas de resistencia del Raikage no pasó desapercibido más allá de las fronteras de Kumo. En el submundo ninja, los rumores sobre la pareja imbatible comenzaron a circular con urgencia. Fue entonces cuando Kiri, la aldea oculta de la niebla, decidió que el equilibrio de poder en el mundo ninja se estaba inclinando demasiado hacia el país del rayo. En un intento desesperado por debilitar a Kumogakure, enviaron a una unidad de los legendarios espadachines de la niebla, buscando ejecutar una misión de eliminación selectiva. La emboscada ocurrió en un valle brumoso cercano a un puesto comercial. Naruto y Yujito se encontraban allí para inspeccionar la seguridad cuando, de repente, la visibilidad se redujo a prácticamente nada. Unos instantes después, el sonido de acero cortando el viento fue el único aviso. Yujito, con sus reflejos felinos, apenas logró esquivar un tajo de la Kubikirit CH, mientras Naruto sentía una presión asesina que le erizaba la piel. Parece que la niebla ha decidido jugar con fuego, susurró Yujito, su voz transformándose, adquiriendo el tono ronco y peligroso de la bestia que habitaba en ella. Sus uñas se alargaron y sus ojos brillaron con una intensidad felina. Naruto no se quedó atrás.
La adrenalina recorrió su cuerpo y su chakra comenzó a burbujear en su sistema, no como el torrente incontrolable de antaño, sino como una corriente estable y potente de color dorado. Él ya no necesitaba llamar al Kyuubi con miedo. Ahora, ambos tenían un acuerdo de coexistencia que le permitía usar su poder sin perder la razón. El combate fue una danza de destrucción. Los espadachines de la niebla, famosos por su brutalidad, encontraron en Naruto y Yujito a dos oponentes que no jugaban con las reglas convencionales del ninjutsu. Cuando uno de los espadachines intentó rodear a Yujito, Naruto apareció en un destello dorado, bloqueando el ataque con un kunai imbuido en chakra de rayo, un estilo que había aprendido de los guardias personales del Raikage. No vuelvan a ponerle un dedo encima. Rugió Naruto. Su furia era fría, calculada y aterradora. Yujito, aprovechando la distracción de Naruto, lanzó una andanada de bolas de fuego azul con forma de garras que forzó a los espadachines a retroceder. Trabajando como un solo organismo, intercambiaban posiciones constantemente, confundiendo a sus enemigos y desgastándolos con una presión ofensiva incesante. La niebla, que inicialmente era una ventaja para los atacantes, se convirtió en su tumba, ya que el chakra liberado por los dos Jinchuriki sobrecalentaba el aire, haciendo que el agua de la zona se evaporara y la niebla se disipara por completo. Al final, los espadachines, gravemente heridos y superados, se vieron obligados a retirarse, dejando atrás sus ambiciones de gloria. Naruto y Yujito quedaron en el centro del campo de batalla, respirando con fuerza pero ilesos. Yujito se acercó a Naruto, su expresión feroz suavizándose al ver que él estaba bien. Él, por su parte, la envolvió en un abrazo protector, sintiendo el latido acelerado de ambos corazones sincronizándose. Se acabó, dijo Yujito, apoyando su cabeza en el pecho de Naruto. Mientras estemos juntos, no importa cuántos envíen. Nada nos detendrá. Naruto asintió, besando su frente con una ternura que contrastaba profundamente con el campo de batalla que los rodeaba. Ese día, ambos comprendieron que la amenaza no vendría solo de Konoha, sino de todas las grandes potencias que temían lo que ellos representaban, el poder absoluto de dos almas que se habían encontrado en la soledad y que, unidas, se habían vuelto invencibles. La travesía apenas comenzaba, pero la certeza de que caminarían cada paso de ese camino juntos era todo lo que necesitaban para seguir adelante. La victoria contra los espadachines de Kiri no solo dejó una marca en los registros de Kumogakure, sino que cementó la leyenda de Naruto y Yujito como una fuerza imparable. Al regresar a la aldea, fueron recibidos no como simples armas, sino como héroes de la nación. El Raikage, en un gesto que sorprendió a muchos, les otorgó un período de descanso, reconociendo que el desgaste físico y emocional de tales enfrentamientos era real. Sin embargo, para Naruto y Yujito, el descanso no significaba inactividad, sino una oportunidad para profundizar en la única conexión que realmente les importaba. Se retiraron a una casa en las afueras, cerca de las cataratas que alimentaban el sistema de agua de la aldea. El sonido constante del agua cayendo era el único ruido que rompía la paz de sus días. Allí, Naruto descubrió facetas de Yujito que nunca habría imaginado. Ella, la kunoichi implacable que dominaba el campo de batalla con fuego y garras, era también una mujer que encontraba consuelo en la lectura, en la observación de la naturaleza y en la quietud compartida. Una tarde, mientras observaban la puesta de sol desde el porche, Yujito rompió el silencio. Nunca imaginé que alguien pudiera mirar más allá del Nibi, confesó, mirando fijamente el horizonte. Siempre sentí que mi existencia estaba supeditada a ser el contenedor de una bestia. Contigo, Naruto, por primera vez siento que soy solo yo. Naruto, que estaba sentado a su lado, le tomó la mano. Su piel, endurecida por años de entrenamiento, era cálida contra la suya. Para mí, tú eres la razón por la que valió la pena dejar de lado la soledad. Me enseñaste que el poder que llevamos no nos hace menos humanos. Nos hace más responsables de proteger lo que amamos. Y tú eres lo más importante para mí. Esa confesión, sencilla pero cargada de una verdad innegable, selló algo profundo en el aire entre ellos. Ya no había dudas, ni sombras de pasados dolorosos que pudieran separarlos. Se habían convertido en el mundo del otro. Naruto comprendió en ese instante que su lealtad a Kumo, a Ai y a sus deberes como shinobi, siempre sería secundaria a la lealtad que le profesaba a Yujito. Ella era su hogar, su ancla y su compañera de vida. Durante estas semanas, su entrenamiento se volvió aún más personal. Practicaron técnicas de cooperación, no buscando la destrucción, sino la armonía.
Aprendieron a alinear su flujo de chakra para que, incluso cuando no estaban físicamente cerca, pudieran sentir la presencia y el estado emocional del otro. Esta conexión telepática y espiritual, una habilidad rara y envidiable, los mantenía conectados en todo momento, una prueba viviente de que su vínculo era inquebrantable. La aldea, al verlos caminar juntos por sus calles, no veía a los Jinchuriki de la nube, sino a una pareja cuya fuerza trascendía el chakra. El respeto que infundían era distinto. Ya no era miedo a lo que podían hacer, sino respeto por lo que eran capaces de construir. Naruto, el chico que una vez fue el hazmerreír de Konoha, había encontrado la felicidad en los brazos de una mujer que entendía su dolor y lo convirtió en una fuerza inagotable. Yujito, la mujer que siempre estuvo sola con su bestia, finalmente encontró a alguien que compartía su carga y la hacía ligera. En el horizonte, los problemas del mundo ninja continuaban, pero para ellos, mientras estuvieran juntos, el futuro no era algo que temer, sino una aventura que estaban listos para enfrentar, tomados de la mano, con la certeza de que el destino era suyo. La relativa calma de las semanas de descanso se vio interrumpida por una serie de informes alarmantes desde los territorios fronterizos. Una facción radical de ninjas renegados, financiados secretamente por señores feudales que temían el creciente poder de la alianza entre Naruto y Yujito, había comenzado a utilizar pergaminos prohibidos. Estas reliquias antiguas permitían sellar el flujo de chakra de un Jinchuriki, aislándolo de su bestia y dejándolo en un estado de vulnerabilidad extrema. La misión era clara: infiltrarse en una fortaleza oculta en un cañón de difícil acceso y destruir los pergaminos antes de que fueran utilizados para crear un arma que pudiera neutralizar a cualquier Jinchuriki. Para Naruto y Yujito, esto era más que una misión. Era una afrenta personal. Sabían mejor que nadie lo que significaba el dolor de ser separados de la esencia que les daba poder, y la idea de que otros pudieran utilizar ese sufrimiento para ganar una guerra los enfurecía. Al llegar a la fortaleza, el aire estaba cargado de una estática opresiva. Los defensores, ninjas de élite especializados en técnicas de sellado, los esperaban con una trampa preparada. Apenas pusieron un pie en el patio principal, el suelo se iluminó con runas de contención que comenzaron a succionar el chakra de Naruto. Sintió un vacío repentino en su estómago, una sensación de frío absoluto que le recordó los peores días de su infancia en Konoha. Yujito, al ver que Naruto perdía su estabilidad, reaccionó al instante. No intentó atacar a los enemigos primero. En su lugar, se lanzó hacia Naruto, rodeándolo con una barrera de chakra azul que ella misma generó. «No te dejaré caer, Naruto», gritó con voz firme, mientras su propio chakra comenzaba a agotarse debido al esfuerzo de sostener a ambos bajo la presión de las runas. Naruto, viendo cómo Yujito se debilitaba para mantenerlo a él a salvo, sintió que algo dentro de él se encendía con una intensidad renovada. No era la fuerza del Kyuubi por sí sola, sino la voluntad de proteger a quien lo protegía. Juntos. Rugió, y en lugar de intentar escapar del sello, canalizó toda la energía restante hacia Yujito, permitiendo que sus chakras se fusionaran en una corriente pura y sin restricciones. La explosión de energía resultante no solo destruyó las runas del suelo, sino que arrasó con gran parte de la fortaleza. Los enemigos, cegados por la luz dorada y azul que emanaba de la pareja, quedaron incapacitados ante la magnitud de poder que liberaron al trabajar en total sincronía. No fue una batalla de jutsu contra jutsu, sino una demostración de absoluta confianza y entrega. Tras la explosión, la fortaleza quedó en silencio. Naruto, con las fuerzas justas, sostuvo a Yujito, quien respiraba con dificultad. El peligro había pasado, pero la lección quedó grabada en ellos: su fuerza no residía en el chakra, sino en la disposición de sacrificarse el uno por el otro. Yujito, apoyada contra su pecho, sonrió débilmente al ver que los pergaminos habían sido reducidos a cenizas. «Lo logramos», murmuró ella, recuperando el aliento. «Siempre lo haremos», respondió Naruto, besándola suavemente en la frente. En ese instante, en medio de las ruinas, ambos supieron que ninguna barrera, ningún sello y ningún enemigo sería capaz de romper el vínculo que habían formado. Se levantaron juntos, más unidos que nunca, sabiendo que, mientras tuvieran su conexión, nada en el mundo ninja podría detenerlos. Regresaron a Kumo, no solo como los Jinchuriki de sus respectivas bestias, sino como una pareja que había encontrado, en la adversidad, la máxima prueba de su amor y lealtad. Tras la destrucción de la fortaleza, el prestigio de Naruto y Yujito alcanzó niveles legendarios en Kumogakure.
El Raikage, al recibir el informe detallado de la misión y comprender la magnitud del vínculo emocional que potenciaba sus habilidades, tomó una decisión sin precedentes: otorgarles el mando conjunto de un escuadrón especial encargado de la vigilancia de fronteras críticas. No eran solo dos activos militares, eran el estandarte de la fuerza de la nube. Sin embargo, el éxito trajo consigo una mayor exposición política. Representantes de otras aldeas comenzaron a enviar emisarios, no con intenciones bélicas, sino buscando comprender la naturaleza de su unión. Naruto, que recordaba los juegos de poder de los concejales de Konoha con desdén, se mostraba reacio a estas reuniones, prefiriendo la compañía de Yujito. Ella, con su sabiduría y temple, le enseñó que el poder también implicaba saber navegar la política para proteger lo que habían construido. Una noche, bajo la luz de un cielo despejado que presagiaba una tormenta inminente, ambos paseaban por los jardines del complejo oficial. Naruto se detuvo frente a un estanque, reflejándose en el agua calmada. A veces me pregunto, confesó él, si todo esto es un sueño. ¿Cómo es que un niño que era visto como una carga terminó siendo alguien que protege a una nación entera, y además, a tu lado? Yujito se colocó detrás de él, rodeando su cintura con sus brazos y apoyando la barbilla en su hombro. No es un sueño, Naruto. Es la realidad que nos merecemos después de tanto tiempo de sombras. Tú elegiste Kumo, y Kumo te eligió a ti. Y en ese camino, nuestras vidas simplemente se entrelazaron porque era inevitable. No eres un niño cargado de odio, eres un hombre que encontró una razón para vivir. Naruto se giró para quedar frente a ella, tomándola por las mejillas. Sus miradas se encontraron, cargadas de una intensidad que parecía detener el tiempo. En ese momento, no había Raikage, no había misiones, no había aldeas. Solo estaba él y ella. Naruto, quien nunca había conocido el afecto en su infancia, encontraba en cada gesto de Yujito una validación absoluta de su existencia. Ella, a su vez, encontraba en él la libertad de no ser el arma de la nube, sino una mujer amada. El beso que compartieron fue la confirmación de su juramento eterno. No necesitaban hablar de futuro, pues sus acciones diarias ya estaban construyendo uno donde ambos coexistían. Esa noche, bajo el manto de la noche, su chakra se mezcló nuevamente, creando una calidez que rodeó el área, un símbolo invisible pero presente de su unión. Al día siguiente, cuando fueron llamados ante el Raikage, no llegaron como dos ninjas separados, sino como un equipo cuya sincronización era absoluta. Ai los observó con una mueca de satisfacción, consciente de que tenía bajo su mando una fuerza de disuasión que ninguna otra aldea podía igualar. Naruto se sintió más seguro que nunca. Su lealtad ya no era hacia una estructura o un ideal abstracto de voluntad de fuego, sino hacia la persona que le había enseñado que su vida era valiosa por sí misma. El camino hacia adelante estaba lleno de desafíos, pero la certeza de que caminarían juntos, enfrentando lo que fuera, se había convertido en su mayor fortaleza. Naruto estaba listo para cualquier cosa, siempre y cuando Yujito estuviera a su lado. La tensión en el mundo ninja era palpable. La noticia de la unión entre el Jinchuriki del Kyuubi y la Jinchuriki del Nibi había llegado a los oídos de todos los Kages. Se convocó una reunión urgente en un territorio neutral, una cumbre diseñada para discutir los límites de poder y la estabilidad de las naciones. Naruto y Yujito fueron designados como la escolta personal del Raikage, una posición que enviaba un mensaje claro al resto del mundo. Kumogakure no se escondía, al contrario, exhibía su fuerza con orgullo. Al llegar al lugar de la cumbre, un antiguo monasterio en lo alto de una montaña brumosa, la atmósfera estaba cargada de desconfianza. Los otros Kages observaban a Naruto y a Yujito no solo con curiosidad, sino con un miedo profundo. Naruto, al sentir las miradas de los ninjas de Konoha, sintió un breve destello de la vieja ira, pero esta se disipó instantáneamente cuando sintió la mano de Yujito entrelazarse con la suya bajo la capa de su uniforme de Kumo. Ese simple contacto fue suficiente para traerlo de vuelta al presente. Durante la sesión, los líderes comenzaron a debatir sobre el estado de los Jinchuriki. El representante de Konoha intentó sugerir que Naruto estaba siendo manipulado y que su lugar estaba en su aldea natal, tratando de jugar la carta de la nostalgia y el deber. Naruto, dando un paso al frente sin esperar a que el Raikage hablara, interrumpió el discurso con una voz que resonó en todo el salón. Mi lugar no es donde nací por accidente, declaró Naruto, su mirada firme y sin rastro de duda. Mi lugar es donde se me trató con honor, donde se me permitió ser un ninja y una persona, no un contenedor. Konoha no tiene voz en mi destino, y mucho menos después de años de indiferencia y desprecio. El silencio que siguió fue absoluto.
Yujito, de pie a su lado, proyectaba una calma letal. Ella, que siempre había sido tratada con el mismo desdén político, se sintió inmensamente orgullosa de la claridad de Naruto. Los Kages intercambiaron miradas nerviosas. Era evidente que no estaban tratando con un niño confundido, sino con un guerrero que había encontrado su propósito y su hogar. La reunión terminó sin acuerdos concretos sobre el control de Jinchuriki, pues el Raikage fue enfático: el control de sus recursos, especialmente de sus dos activos más poderosos, no estaba abierto a debate. Al salir del monasterio, el aire fresco de la montaña los recibió. Naruto soltó un suspiro, dándose cuenta de que, a pesar de las amenazas veladas y la política tortuosa, él seguía en pie, más fuerte que nunca. Yujito se acercó a él, y en un gesto que pasó desapercibido para los guardias pero no para ellos, le rozó el brazo con el suyo. «Lo hiciste bien», le susurró. «Les dejaste claro que ya no somos herramientas de nadie». Naruto sonrió, sintiendo que esa pequeña victoria en la cumbre era otro paso hacia la consolidación de su libertad. Mientras caminaban de regreso a las líneas de Kumogakure, entendió que el mundo exterior siempre intentaría moldearlos, pero mientras tuvieran su propio juicio y el apoyo mutuo, ninguna fuerza política podría romper su lazo. Eran dos Jinchuriki, sí, pero eran dueños de su propia historia, y estaban decididos a proteger su felicidad por encima de cualquier tratado o decreto de aldeas que, en el fondo, siempre los habían subestimado. Cada paso que daban alejándose del monasterio era un paso hacia una vida donde ellos dictaban sus propias reglas. La estancia en el monasterio durante la cumbre dejó una impronta imborrable en el mapa político del continente, pero para Naruto y Yujito, fue un recordatorio de cuán lejos habían llegado. Al retornar a Kumogakure, no fueron recibidos con la pompa protocolaria habitual, sino con un reconocimiento silencioso y profundo por parte de sus camaradas. Habían defendido la integridad de la aldea ante la presión externa. Sin embargo, el Raikage Ai no les dio tiempo para la complacencia. El equilibrio del mundo era precario, y el potencial de Naruto y Yujito aún tenía fronteras que superar. Ai los convocó a una cámara privada, un lugar donde el suelo estaba marcado por siglos de entrenamiento de los anteriores Raikages. Allí, les presentó un desafío que iba más allá de la fuerza física: debían dominar la sincronización total. El Raikage sabía que, si lograban fusionar no solo sus chakras, sino también sus conciencias de manera permanente en el campo de batalla, serían virtualmente intocables. «No es sobre quién tiene más poder», explicó Ai, con su voz retumbando en las paredes de piedra. «Es sobre la confianza ciega. Cuando uno se mueva, el otro debe ser la extensión de ese movimiento. Cuando uno ataque, el otro debe estar donde el enemigo no espera la defensa». Los meses que siguieron fueron agotadores. Naruto y Yujito vivieron en un estado de vigilia constante, entrenando bajo el sol abrasador y las tormentas eléctricas del país del rayo. Hubo días en los que el agotamiento los llevaba al límite, momentos en los que el poder de sus respectivas bestias, el Nibi y el Kyuubi, amenazaba con desbordarse debido a la intensidad de su conexión. Pero en cada caída, en cada momento de debilidad, el otro estaba allí para sostenerlo. Una tarde, tras un entrenamiento especialmente duro que los dejó exhaustos en medio de un campo de entrenamiento arrasado, Yujito se desplomó sobre el césped, con Naruto recostado a su lado. El cielo comenzaba a teñirse de un naranja profundo. Naruto, sintiendo la respiración agitada de la mujer a su lado, la atrajo hacia sí, compartiendo su calor. «¿Crees que llegaremos a ser suficientes para ellos?», preguntó ella en un susurro, su habitual máscara de frialdad completamente desvanecida en la intimidad del momento. «Aunque seamos fuertes, el mundo ninja siempre buscará una forma de separarnos». Naruto la miró a los ojos, y en su mirada no había la chispa de la inexperiencia, sino la determinación de un hombre que ha encontrado su norte. «No importa lo que el mundo busque. Lo que importa es lo que nosotros hemos construido. Cada día que paso contigo, me vuelvo más fuerte, no por las técnicas o por el chakra, sino porque ya no tengo miedo al vacío de la soledad. Si el mundo quiere probar nuestra unión, que lo haga. Los derrotaremos, juntos». Yujito sonrió, un gesto genuino que reservaba únicamente para él. Se acercó y, acortando la distancia, le dio un beso que sabía a victoria y a promesa. En ese momento, una onda de energía dorada y azul surgió de ambos, fundiéndose en una sola luz que iluminó el campo, un indicativo claro de que la sincronización total estaba casi a su alcance. La aldea, observando la lejana destello de luz, comprendió que no estaban presenciando el crecimiento de dos guerreros, sino el nacimiento de una leyenda que cambiaría el curso de la historia.
Naruto se dio cuenta de que, sin importar los problemas que enfrentaran, su felicidad junto a Yujito era el arma más poderosa que poseía. Su camino, antes marcado por la deriva, ahora tenía una dirección clara, y estaban listos para enfrentar lo que fuera que el destino les reservara. El progreso en la sincronización total comenzó a manifestarse de formas que ni siquiera el Raikage había previsto. No solo eran capaces de pelear como una unidad, sino que sus chakras empezaron a resonar con una frecuencia armónica. Cuando estaban cerca, el Kyuubi y el Nibi dejaban de gruñir en el trasfondo de sus mentes. En su lugar, se escuchaba un silencio pacífico, un acuerdo tácito entre las dos bestias que reflejaba la paz de sus anfitriones. Una noche, mientras patrullaban las montañas septentrionales, una banda de mercenarios de élite, contratados por una red de inteligencia que buscaba desesperadamente descifrar los secretos de su unión, intentó tenderles una emboscada con armas dotadas de sellos de restricción. Fue un ataque diseñado con precisión quirúrgica, destinado a separar a la pareja mediante una barrera de sellado de alta densidad. En el momento en que la barrera se activó, separándolos por apenas 10 metros, el efecto fue inmediato. Naruto sintió un tirón violento en su pecho, la ausencia de la presencia constante de Yujito era como perder una parte de su propio cuerpo. La desesperación, sin embargo, no fue el pánico de un niño, sino la furia fría de un protector. Yujito, al otro lado de la barrera, no intentó huir ni pidió ayuda. Sus ojos brillaron con una intensidad felina, y sin mediar palabra, comenzó a acumular chakra azul en sus manos. Nadie nos separa, rugió, y con un golpe de una fuerza devastadora, hizo vibrar la barrera con tal frecuencia que comenzó a agrietarse. Naruto, captando la intención de su amada al instante, se unió a la vibración. Sus chakras se conectaron a través del espacio, atravesando la barrera no como dos fuerzas separadas, sino como un solo rayo de energía pura. La barrera estalló en 1000 pedazos, convirtiendo el metal sellado en polvo. Los mercenarios, asombrados por la magnitud de la reacción, no tuvieron tiempo de reaccionar. En un parpadeo, Naruto y Yujito estuvieron de nuevo juntos, rodeados por un aura que combinaba el oro y el azul en un resplandor cegador. La batalla terminó en segundos. Sin palabras, cada uno sabía qué movimiento ejecutar. Naruto cubría los puntos ciegos de Yujito con su velocidad, mientras ella ejecutaba los ataques finales con una precisión letal. Cuando el último de los atacantes cayó, el bosque quedó en un silencio absoluto. Naruto se acercó a Yujito y, sin importar que aún estuvieran en territorio hostil, la envolvió en un abrazo que transmitía todo el alivio y la fuerza que sentía. Yujito, apoyada contra su pecho, dejó que su ferocidad se disolviera, dejando espacio para la vulnerabilidad que solo compartía con él. Casi lo logran, susurró ella contra su ropa, con una nota de fragilidad en la voz. Nunca lo lograrán, respondió Naruto, apretándola con fuerza. Nuestra conexión no es algo que se pueda sellar con pergaminos o barreras. Somos una sola voluntad ahora. Esa noche, bajo las estrellas, el peso de su juramento se volvió definitivo. Comprendieron que su unión era el blanco principal de cualquier enemigo, pero eso solo los unía más. En Kumo, los consideraban invencibles, pero en la intimidad de su relación, ambos sabían que su verdadera victoria era la lealtad que se tenían. Naruto ya no era el Jinchuriki solitario. Era el hombre de Yujito Nii, y juntos, estaban escribiendo un futuro donde ninguna aldea podría volver a dictar sus vidas. Cada desafío que superaban era un ladrillo más en el muro de su felicidad, una vida construida sobre el respeto, el amor y la fuerza inquebrantable de dos corazones que habían encontrado su verdadero hogar el uno en el otro. El éxito en la frontera norte había enviado un mensaje contundente al mundo. Cualquier intento de desestabilizar a la pareja no solo era inútil, sino peligroso. Sin embargo, en Kumogakure, la mirada del Raikage se tornaba más solemne conforme los días pasaban. Ai sabía que Naruto y Yujito estaban superando los límites de lo que un shinobi, incluso un Jinchuriki, debería ser capaz de alcanzar. Su unión ya no era solo una cuestión de afecto. Era una simbiosis de chakra que comenzaba a alterar la realidad a su alrededor. Una tarde, mientras ambos practicaban técnicas de supresión de energía, el aire en el campo de entrenamiento comenzó a vibrar con una intensidad insoportable. No se trataba de una pelea, sino de una prueba de resistencia. Yujito, envuelta en su manto de chakra azul, buscaba encontrar el punto de equilibrio donde su energía pudiera expandirse sin consumirla, mientras Naruto, brillando con un dorado radiante, actuaba como el estabilizador. La escena era digna de una leyenda. Donde sus sombras se cruzaban, el espacio mismo parecía curvarse.
Naruto, cuyo control había pasado de la crudeza de la niñez a la precisión de un maestro, mantenía una calma absoluta. Sus ojos no mostraban la locura del Kyuubi, sino una claridad inmensa, centrada únicamente en el bienestar de la mujer frente a él. Si seguimos así, dijo Yujito, deteniéndose y dejando que su manto se disipara poco a poco, terminaremos siendo una fuerza que la aldea no podrá contener. ¿Te asusta eso, Naruto? Naruto se acercó, sus pasos firmes y seguros sobre la tierra removida. La tomó de las manos, sintiendo el calor residual de su chakra. Lo único que me asustaría sería tener este poder y no tenerte a mi lado. Si somos una fuerza incontrolable para ellos, que lo sean. Lo importante es que nosotros controlamos nuestro propio destino. No soy el arma de Kumo, y tú no eres un juguete para los ancianos. Somos nosotros. Esas palabras fueron el ancla que ambos necesitaban. A medida que su relación se profundizaba, el mundo exterior comenzaba a sentirse como un ruido lejano. Las intrigas de las otras aldeas, los espías que intentaban descifrar sus habilidades, las demandas de los señores feudales. Todo perdía importancia ante la absoluta certeza de su amor. Esa noche, en la tranquilidad de sus aposentos, lejos de las miradas curiosas de la aldea, compartieron el silencio que solo quienes se conocen profundamente pueden disfrutar. Naruto, quien años atrás habría dado todo por una pizca de reconocimiento en Konoha, ahora se sentía pleno. Ya no necesitaba la aprobación de una aldea que nunca lo entendió. Su validación estaba en la mirada de Yujito, en la forma en que ella se apoyaba en él como si fuera su único refugio en un mundo hostil. Se recostaron juntos, escuchando el latir de sus corazones, que poco a poco empezaban a sincronizarse. No necesitaban hablar de sus planes para el mañana. Sabían, con la intuición de quienes han sobrevivido a lo imposible, que mientras el otro estuviera allí, el camino estaría claro. En el cielo, las tormentas del país del rayo rugían, pero dentro de su hogar, solo había una paz inquebrantable. Eran dos Jinchuriki, dos parias convertidos en la fuerza más poderosa de la nación, pero, sobre todo, eran dos almas que, tras años de tormenta, finalmente habían encontrado su puerto seguro. Naruto sabía que, sin importar lo que el futuro les deparara, no daría un solo paso sin Yujito. Ella era su fuerza, su guía y la única constante en un mundo que constantemente intentaba separarlos. La creciente influencia de Naruto y Yujito alcanzó un punto de inflexión que obligó al Raikage a tomar una medida sin precedentes. No era solo la fuerza de los dos Jinchuriki lo que preocupaba a las naciones vecinas, sino la unidad que representaban, una anomalía en un mundo acostumbrado a ver a las bestias como herramientas aisladas de las aldeas. Wai, en una demostración de soberanía absoluta, convocó a todos los líderes de Kumo a una asamblea en la gran plaza central, donde los pilares de piedra grabados con la historia de la aldea servían de testigo. Naruto y Yujito fueron llamados al frente. No como subordinados, sino como pilares. El Raikage, con su voz estruendosa, proclamó que la relación de los dos Jinchuriki no solo era permitida, sino bendecida por la aldea como un ejemplo de fuerza inquebrantable. Un ninja que pelea solo, pelea por su aldea, exclamó Ai, señalando a la multitud. Pero un ninja que pelea por quien ama, es un guerrero al que ninguna fuerza puede vencer. Naruto y Yujito no son solo nuestros escudos, son la esencia misma de nuestra resiliencia. El rugido de aprobación que siguió fue ensordecedor. Para Naruto, escuchar su nombre vitoreado no con odio, sino con respeto, fue una experiencia que le dio un vuelco al corazón. Buscó la mirada de Yujito y vio en ella una emoción que pocas veces se permitía mostrar, una felicidad pura, liberada de las ataduras de su condición. En ese momento, las barreras de los años de soledad se derrumbaron definitivamente. Ya no eran el chico rechazado de la hoja y la kunoichi solitaria de la nube. Eran una unidad, un símbolo. Tras la ceremonia, la pareja se retiró a un mirador que dominaba toda la aldea. El viento, cargado de estática, acariciaba sus rostros. Naruto envolvió a Yujito en sus brazos, sintiendo cómo el aura dorada y azul de sus chakras se fusionaba con una suavidad que nunca antes habían experimentado. La sincronización total ya no era un objetivo de entrenamiento, se había convertido en su estado natural. Todo esto es por nosotros, susurró Yujito, apoyando su cabeza en el hombro de Naruto. Nunca pensé que llegaría un día en el que esto se sintiera tan natural, tan correcto. No es por la aldea, Yujito, respondió Naruto, besándole el cabello con devoción. Es porque desde que te conocí, no hay un solo día en el que no me despierte sabiendo que mi lugar está contigo. La aldea puede llamarnos como quiera, pero tú eres mi único hogar.
Esa noche, la intimidad entre ellos fue más profunda que cualquier técnica de sellado. Fue un intercambio de almas donde el Kyuubi y el Nibi parecieron retirarse, permitiendo que solo los sentimientos de sus anfitriones fueran el centro de su existencia. Naruto sintió que el vacío de su infancia, ese hueco que tanto dolor le había causado, estaba completamente lleno por la presencia de la mujer que amaba. Mientras las luces de Kumogakure brillaban bajo ellos, Naruto supo que su camino estaba sellado. No buscaba poder, ni reconocimiento, ni venganza contra quienes lo trataron mal. Solo buscaba mantener ese calor que compartían, esa paz que habían forjado en medio de la tormenta. Estaba listo para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que, sin importar lo que el futuro les deparara, nunca más volvería a estar solo. Con Yujito a su lado, Naruto no era solo un ninja, era el arquitecto de su propia felicidad, y esa era la lección más importante que la vida le había enseñado. Con la bendición oficial de Kumogakure, la vida de Naruto y Yujito entró en una fase de consolidación absoluta. Ya no eran solo dos operativos de élite. Eran el corazón palpitante de la defensa de la nube. Sin embargo, este nuevo estatus atrajo una atención no deseada. Agentes de las sombras, ninjas sin bandera y mercenarios desesperados comenzaron a rondar el país del rayo, no solo por contratos, sino por la obsesión de comprender o replicar el vínculo que Naruto y Yujito compartían. Una noche, mientras patrullaban una zona montañosa remota, la atmósfera cambió de forma repentina. El aire se volvió pesado, saturado de un chakra oscuro y distorsionante que no provenía de ninguna bestia con cola conocida. Eran técnicas de sellado de alto nivel, diseñadas para aislar el flujo de energía de un área específica. Los atacantes eran sombras, literalmente ninjas entrenados en técnicas de ocultación que no dependían de la luz, sino de la manipulación del vacío. Yujito reaccionó antes de que la trampa se cerrara por completo, impulsándose hacia Naruto para asegurar que estuvieran espalda contra espalda. Naruto, no es una emboscada común, advirtió ella, su voz cortante como el acero. Están intentando cortarnos el flujo de energía entre nosotros, quieren aislarnos. Naruto, con sus sentidos afinados a un nivel asombroso, comprendió la gravedad del asunto. Si perdían el contacto visual o la cercanía, la sincronización total se vería comprometida. Sin dudar, canalizó su energía no hacia un ataque, sino hacia una expansión de su propio chakra protector, creando un domo de luz dorada que se entrelazó con el manto de fuego azul de Yujito. Que lo intenten, respondió Naruto, con una sonrisa desafiante que recordaba a sus días más rebeldes, pero ahora carente de cualquier rastro de duda. Si quieren aislarnos, tendrán que romper el mundo mismo. La batalla fue una sinfonía de luz y destrucción. Los atacantes, al verse rodeados por el aura combinada, intentaron usar sellos para disipar el chakra, pero descubrieron que la energía de Naruto y Yujito no seguía las leyes normales. La calidez del amor que se profesaban actuaba como un catalizador, haciendo que su chakra se volviera inestable y demasiado denso para cualquier jutsu de sellado básico. Cada vez que un atacante lograba acercarse, Yujito intervenía con una velocidad pasmosa, sus garras cortando el aire con una precisión letal, mientras Naruto, en una coreografía perfecta, lo remataba con un golpe certero imbuido en su chakra dorado. Trabajaban como si fueran una sola entidad. No tenían que hablar, no tenían que mirar. Cada movimiento de uno era compensado por el otro, creando una danza de muerte que dejó a los mercenarios deshechos. Cuando el último de los atacantes cayó, el silencio regresó a las montañas. Naruto se dejó caer sobre una roca, con la respiración pesada pero el espíritu encendido. Yujito, que se había mantenido de pie, se acercó y le puso una mano en el hombro, transmitiéndole la serenidad que solo ella podía darle. Están aumentando sus esfuerzos, observó ella. Saben que nuestra unión es el obstáculo principal para sus planes. Naruto levantó la vista, encontrando los ojos dorados de Yujito. Que envíen a quien quieran. Mientras me mantenga cerca de ti, no hay fuerza, técnica o sello que pueda contra nosotros. Nuestra unión es nuestro escudo, y nuestro amor es nuestra mayor arma. Ella sonrió, un gesto que iluminó incluso la noche más oscura. Sabían que el peligro no desaparecería, pero esa noche, entre las ruinas de sus enemigos, la certeza de que su vínculo era inquebrantable les dio una calma absoluta. Regresaron a Kumo bajo la luz de las estrellas, no como presas de una conspiración, sino como los dueños absolutos de su destino, caminando con la confianza de quienes saben que nada podrá separarlos jamás.
La vida en Kumogakure había alcanzado un nivel de estabilidad que rozaba la perfección, pero para Naruto y Yujito, esa paz era un lienzo en blanco sobre el cual seguían pintando su propia historia. Las escaramuzas con mercenarios habían disminuido tras la última demostración de fuerza, pero una sombra más profunda comenzaba a cernirse sobre el mundo ninja. Informes confidenciales de los rastreadores de élite de la nube hablaban de extraños movimientos en las tierras fronterizas, donde clanes olvidados y cultos antiguos estaban despertando, atraídos por la leyenda de los guardianes de la nube. Una mañana, mientras entrenaban en los picos más altos del país del rayo, donde el aire es tan fino que solo un experto en chakra puede respirar cómodamente, Naruto sintió una perturbación. No era una amenaza física, sino un eco en su mente, un susurro de chakra que buscaba una fisura en su conexión con Yujito. Él sabía que el Kyuubi, normalmente ruidoso o arrogante, estaba inusualmente silencioso, observando con una atención cautelosa. Yujito, cuya conexión con el Nibi le otorgaba una sensibilidad instintiva, se detuvo en seco, sus ojos dorados escaneando el horizonte. Algo está cambiando, Naruto, murmuró, su voz cargada de una seriedad que no admitía dudas. Siento que el mundo está conteniendo el aliento. Como si alguien estuviera esperando el momento exacto para intentar romper este equilibrio. Naruto se acercó a ella, rodeándola con sus brazos. El calor que irradiaban sus cuerpos, su chakra mezclado en una danza constante, era su mejor defensa contra cualquier intrusión mental. No importa qué o quién esté esperando, respondió Naruto, su voz firme como la montaña bajo sus pies. Todo lo que hemos construido, todo lo que nos ha costado llegar a ser lo que somos, no puede ser deshecho por una sombra. Somos nuestra propia fuerza. Esa noche, en la intimidad de su refugio, la conexión entre ellos se volvió casi palpable. No necesitaron palabras para entender que debían profundizar aún más. Se sentaron frente a frente, uniendo sus manos, y permitieron que sus chakras se fusionaran hasta que la distinción entre el Kyuubi y el Nibi se desvaneció. Fue un momento de introspección total. Vieron sus pasados, los momentos de soledad, el rechazo, el hambre, y luego vieron el presente, el calor de una mano que nunca los soltaría, la mirada de alguien que los amaba sin condiciones. La sincronicidad que alcanzaron fue tal que, por unos instantes, la casa en la que habitaban pareció vibrar con una energía pura y serena. Naruto comprendió que el miedo al futuro había desaparecido. En su lugar, había nacido una convicción inquebrantable. Ya no eran solo dos Jinchuriki lidiando con sus bestias. Eran dos almas que se habían encontrado en la inmensidad y habían decidido que, sin importar lo que el destino les deparara, caminarían juntos. Al despertar al día siguiente, el mundo parecía más claro. Sabían que los desafíos se volverían más complejos, que el mundo exterior intentaría poner a prueba su unión una vez más, pero eso ya no les preocupaba. La tormenta que se gestaba en el horizonte no les inspiraba temor, sino una calma expectante. Estaban preparados. Con Yujito a su lado, Naruto sentía que podía enfrentar cualquier desafío, no como un arma, sino como un hombre que finalmente había encontrado su lugar en el mundo, y ese lugar estaba allí, bajo el cielo de Kumo, junto a la única mujer que había logrado ver más allá de la bestia y tocar su corazón. La verdadera batalla por su felicidad apenas comenzaba, pero estaban decididos a ganarla. El entrenamiento constante y la profunda intimidad que Naruto y Yujito compartían habían comenzado a producir efectos que escapaban a la comprensión de cualquier ninja convencional. Ya no era solo una cuestión de combate. Su chakra se había vuelto un elemento único, una amalgama donde el fuego azul del Nibi y la energía dorada del Kyuubi ya no se distinguían, sino que fluían como una corriente unificada. El Raikage Ai, tras observarlos desde la distancia, se dio cuenta de que lo que ellos habían creado era una nueva forma de poder, una que no dependía de la bestia, sino del lazo entre los humanos que las portaban. Una tarde, mientras exploraban un antiguo altar olvidado en las montañas del Rayo, una trampa de naturaleza desconocida se activó. No era un ataque físico, sino una prueba espiritual diseñada por los ancestros de la aldea, un espacio de aislamiento absoluto donde el usuario debía enfrentarse a sus mayores miedos. Naruto se encontró repentinamente solo en un vacío oscuro, donde las voces del pasado de Konoha, las burlas y el desprecio, lo rodeaban como espectros. Por un segundo, la duda regresó, una sombra fría que intentó congelar su corazón. Sin embargo, antes de que la oscuridad pudiera consumirlo, una luz azul brillante atravesó el vacío. Era Yujito. Ella no había sido afectada por la trampa de la misma manera. Su propia lucha interna contra la soledad la había vuelto inmune a las ilusiones de aislamiento.
No estás solo, Naruto, resonó su voz en su mente, no como un pensamiento ajeno, sino como una extensión de su propio ser. Tu pasado ya no te define. El presente es lo que hemos construido juntos. Al escucharla, Naruto sintió que la oscuridad se desvanecía. Se giró y vio a Yujito, su presencia radiante y firme. En ese momento, en el centro de aquel espacio metafísico, sus almas se entrelazaron de una forma que nunca antes habían experimentado. No fue una unión forzada, sino una entrega total. Su chakra, ya sin barreras, se fundió en una explosión de luz que rompió la ilusión y los devolvió al mundo real, en el altar de piedra. La onda de choque fue tan intensa que las estructuras antiguas a su alrededor se agrietaron. Al recuperar la conciencia, se encontraron abrazados, respirando con fuerza, con sus chakras aún vibrando en una sintonía perfecta. Se miraron, y por primera vez, Naruto vio en los ojos de Yujito algo más profundo que camaradería o amor. Vio un reconocimiento absoluto. Hemos roto el límite, susurró Yujito, con la voz entrecortada por la intensidad de la experiencia. Ya no somos dos personas conectadas. Somos un solo flujo de energía. Naruto la estrechó contra sí, sintiendo su calor, su pulso, su esencia. Y eso es lo que nadie podrá romper jamás, respondió. En ese instante, la realidad del mundo exterior, la política, las aldeas, los conflictos se volvió irrelevante. Lo único que importaba era la certeza de que habían trascendido su propia naturaleza. Estaban conectados no solo por el destino de ser Jinchuriki, sino por una elección consciente de caminar cada paso de la vida, cada batalla y cada momento de paz, uno al lado del otro. Al regresar a la aldea, bajo el cielo estrellado, no lo hicieron como dos guerreros que habían cumplido una misión, sino como dos almas que habían encontrado su plenitud. El Raikage, al verlos llegar, supo que su misión de proteger la aldea ya no era necesaria. Ellos eran la protección misma. Habían dejado de ser los Jinchuriki de Kumo para convertirse en algo mucho más poderoso, la encarnación de una unión que desafiaba cualquier regla del mundo ninja. Y así, en la quietud de la noche, su compromiso se selló, no con palabras, sino con la promesa silenciosa de que, sin importar lo que el futuro les deparara, siempre, siempre, estarían juntos. La noticia de la inmensa capacidad que Naruto y Yujito habían alcanzado comenzó a filtrarse de manera inevitable en el mundo ninja. Ya no eran solo rumores de dos Jinchuriki poderosos. Se hablaba de una fusión de voluntades que ningún enemigo, por muy experto en sellos o tácticas de contención que fuera, lograba fracturar. Mientras las otras aldeas, lideradas por el temor y el deseo de recuperar el control sobre los Jinchuriki, empezaban a maquinar una alianza poco probable, en Kumogakure se vivía una calma tensa, la calma antes de un cambio inevitable en la historia. Naruto y Yujito, ajenos a la política externa, pasaban sus días consolidando su dominio sobre su nueva naturaleza. Ya no entrenaban con el objetivo de mejorar sus jutsus, sino para profundizar en la paz que habían alcanzado. Una tarde, mientras descansaban a la sombra de los acantilados que bordean la aldea, Naruto observó el horizonte. El viento soplaba fuerte, el sonido de los relámpagos distantes en la atmósfera del país del rayo era un eco familiar. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué habría pasado si aquel día, en lugar de quedarme en Kumo, hubiera regresado a Konoha? Preguntó Naruto en voz baja, mirando fijamente el vacío. No era una duda que lo atormentara, sino más bien un reflejo del largo camino que habían recorrido. Yujito se recostó contra él, buscando su calidez. Sus dedos entrelazaron los de él, una acción que se había vuelto tan natural como respirar. Habrías sido un héroe de una aldea que siempre te dio la espalda, respondió ella con firmeza. Pero nunca habrías sido feliz. Nunca habrías conocido lo que es ser valorado por tu propia esencia, no por el chakra que llevas dentro. Naruto sonrió, sintiendo una paz profunda en su pecho. Tienes razón. Konoha buscaba a un soldado. Kumo me dio un hogar. Y tú me diste una vida. Se besaron, y en ese momento, el chakra de ambos reaccionó ante la intensidad de sus sentimientos. Una corriente dorada y azul comenzó a rodearlos, una estela de energía tan pura y serena que las aves alrededor de los acantilados se acercaron sin miedo. Era una manifestación de su unión, ya no eran dos fuerzas que coexistían, sino un solo ser que se completaba a sí mismo. A medida que el sol se ocultaba, Naruto se dio cuenta de que no necesitaba nada más. Ni la aprobación de los Kages, ni la fama, ni el poder militar que otros tanto codiciaban. Su verdadera victoria estaba allí, en la mano de Yujito, en la seguridad de que, mientras estuvieran juntos, nada era imposible.
El mundo estaba cambiando, y los conflictos se avecinaban, pero ellos ya no eran peones. Eran los dueños de su propia historia, y estaban decididos a proteger ese rincón de felicidad con todo lo que eran. Esa noche, cuando regresaron a la aldea, no caminaron con la arrogancia de los poderosos, sino con la quietud de los que han encontrado su destino. El Raikage, observándolos desde su balcón, no pudo evitar asentir con la cabeza. Comprendía que había creado algo que ni siquiera él podía dirigir, algo que se movía bajo sus propias leyes. Naruto y Yujito eran la prueba viviente de que el amor y la lealtad superaban cualquier entrenamiento, cualquier jutsu y, sobre todo, cualquier decreto de las aldeas ocultas. Estaban listos para lo que viniera, unidos como uno solo, caminando hacia un futuro que, por fin, les pertenecía por completo. La tranquilidad que reinaba en Kumogakure se vio sacudida por la llegada inesperada de emisarios de alto nivel de las 5 grandes naciones. No eran delegaciones diplomáticas convencionales. Eran una coalición táctica diseñada para presionar al Raikage y exigir la neutralización de lo que ellos denominaban la amenaza no controlada a la unión de Naruto y Yujito. El temor no era el poder que ostentaban, sino el hecho de que ese poder no respondía a los intereses de las aldeas tradicionales, sino a la voluntad de 2 individuos que habían decidido ser dueños de sí mismos. Wai, el Raikage, se mantuvo firme en el salón principal, con Naruto y Yujito de pie a sus flancos. La atmósfera era tan densa que el aire parecía chisporrotear con electricidad estática. Cuando el representante de Konoha, un consejero anciano con ojos llenos de una arrogancia familiar, intentó argumentar que Naruto seguía siendo legalmente un shinobi de la hoja y que su comportamiento era una deserción, Naruto sintió que una oleada de calma gélida le recorría el cuerpo. Ya no sentía el impulso de gritar o pelear. Sentía una lástima profunda por aquellos que aún vivían bajo las cadenas del protocolo y el deber ciego. La legalidad de una aldea que nunca me alimentó es nula, respondió Naruto, con voz calmada pero firme, resonando en cada rincón de la sala. Mi lealtad no es hacia un pergamino firmado, sino hacia la persona que me enseñó el valor de la vida y la aldea que me dio el respeto que ustedes me negaron. Yujito, cuya presencia era una mezcla de elegancia y peligro inminente, dio un paso adelante. No estamos bajo el control de nadie, declaró, su voz ronca y cargada de una autoridad absoluta. Si consideran nuestra unión una amenaza, es porque nuestra felicidad expone la miseria de sus propios sistemas. No se equivoquen, no estamos pidiendo permiso para existir, estamos informándoles que nuestra soberanía no es negociable. La tensión se rompió cuando un asesino, oculto entre los guardaespaldas de la delegación, intentó lanzar un jutsu de sellado dirigido específicamente contra la pareja. Fue un error fatal. Antes de que el ninja pudiera siquiera completar los sellos, Naruto y Yujito se movieron en una coreografía que parecía predecible solo para ellos. En un instante, el atacante fue neutralizado por una descarga de chakra unificado que lo dejó inconsciente en el suelo, sin necesidad de derramar una sola gota de sangre. El silencio que siguió fue absoluto. Los emisarios se retiraron poco después, comprendiendo que cualquier intento de forzar la situación terminaría en un desastre para ellos. Al salir del salón, Naruto y Yujito se quedaron solos con el Raikage. Wai, esbozando una sonrisa de satisfacción, les dio una palmada en el hombro a cada uno. Han manejado esto mejor de lo que esperaba, comentó Wai. Les han dejado claro que el tablero ha cambiado. Ya no somos piezas, Raikage, replicó Naruto, tomando a Yujito de la mano. Somos los que decidimos hacia dónde se mueve el juego. Esa noche, bajo las luces de la aldea que comenzaba a descansar, caminaron hacia su hogar. Se dieron cuenta de que las presiones externas no harían más que unirlos más. No necesitaban la validación del mundo, solo la seguridad de su mutua presencia. El peso del mundo ninja se sentía más ligero con cada paso que daban juntos, y la certeza de que nada podría separarlos les brindaba una fuerza que ningún ejército podría igualar. La batalla por su libertad no había terminado, pero estaban listos para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que, unidos, eran invencibles. La fallida emboscada diplomática marcó un antes y un después en la geopolítica del mundo ninja. Quedó claro para todas las potencias que Kumogakure no solo protegía a sus Jinchuriki, sino que estos ya operaban bajo una autonomía que desafiaba cualquier intento de control externo. El Raikage, en un movimiento estratégico, decidió institucionalizar la posición de Naruto y Yujito. No los nombró ninjas de la aldea, sino guardianes del rayo, una categoría especial que les otorgaba libertad total de movimiento y acción. Para la pareja, esta nueva libertad se tradujo en una vida de una plenitud insospechada.
Ya no tenían que responder a misiones de escolta o vigilancia fronteriza, a menos que ellos mismos decidieran que era necesario. Se convirtieron en una especie de leyenda viviente dentro de Kumo, una presencia constante que infundía seguridad a los habitantes y un respeto reverencial incluso entre los ninjas más veteranos. Una tarde, mientras sobrevolaban las montañas en una de sus patrullas voluntarias, aterrizaron en una planicie elevada para observar la puesta de sol. Naruto se sentó al borde del precipicio y Yujito se apoyó contra su espalda, dejando que el calor de su chakra se mezclara con el de él. La brisa soplaba fresca, trayendo el olor a lluvia y tierra húmeda. ¿Te das cuenta de lo que hemos logrado?, preguntó Yujito, su voz suave, despojada de cualquier filo guerrero. Hace años, ambos éramos solo contenedores de odio, herramientas destinadas a servir a otros hasta que fuéramos desechadas. Naruto asintió, mirando sus manos, las cuales ya no estaban marcadas por la inseguridad de la infancia, sino por la determinación de quien ha tomado las riendas de su vida. Lo logramos porque no nos rendimos, Yujito. Porque cuando el mundo nos dio la espalda, decidimos que nosotros seríamos nuestro propio mundo. Se giraron el uno hacia el otro, encontrándose en un abrazo profundo. No había nada más que decir. Sus chakras, en una sincronización que ahora era su estado permanente de ser, crearon un suave resplandor dorado y azul que los envolvió como un manto. Era un reflejo físico de la unión de sus almas, una paz absoluta, una certeza inquebrantable de pertenencia. Durante los días siguientes, dedicaron su tiempo a enseñar a las nuevas generaciones de ninjas de la nube, no solo técnicas de combate, sino la importancia de la estabilidad emocional. Les hablaban de la importancia de la lealtad hacia uno mismo y hacia quienes nos hacen mejores. La influencia de Naruto y Yujito empezó a permear la estructura misma de la aldea, creando un ambiente donde el respeto y la camaradería prevalecían sobre la competencia ciega. El mundo ninja, a pesar de sus conflictos y sus sombras, parecía haberse resignado a la existencia de este dúo indomable. Las grandes aldeas, cautelosas ante el poder que representaban, evitaron cualquier otra provocación. Naruto y Yujito se habían convertido en un punto de equilibrio. Mientras ellos existieran y estuvieran unidos, ninguna aldea se atrevería a desatar un conflicto a gran escala. Esa noche, cuando regresaron a su hogar, Naruto sintió que el círculo finalmente se había cerrado. Ya no era el niño de Konoha que buscaba desesperadamente una familia. Él tenía una familia, una pareja, un hogar y una razón para levantarse cada día. Mirando a Yujito, que se movía por la casa con una gracia natural que todavía le robaba el aliento, Naruto supo que su destino no era ser Hokage ni el guerrero más fuerte del mundo, sino simplemente ser el hombre que caminaba al lado de ella. Esa era su mayor victoria, su legado más duradero, y nada en este mundo podría arrebatárselo. La vida de Naruto y Yujito se había estabilizado en una rutina armoniosa, lejos de los campos de batalla y las intrigas políticas que tanto habían marcado sus años formativos. Kumogakure había florecido bajo la influencia de su ejemplo. El miedo que antes inspiraban los Jinchuriki se había transformado en un profundo respeto, pues la aldea entera veía en ellos la prueba de que el poder, cuando se canaliza a través de un vínculo genuino, se convierte en un pilar de estabilidad y no en una fuente de destrucción. Habían dedicado gran parte de su tiempo a transformar un terreno apartado, cerca de las cataratas más altas del país del Rayo, en un verdadero hogar. Allí, lejos del ruido constante de la administración ninja, se permitían ser simplemente ellos mismos. Ya no eran los guardianes del rayo. Eran simplemente Naruto y Yujito. Una mañana, mientras la niebla se disipaba sobre el valle, Naruto observaba cómo Yujito practicaba movimientos de taijutsu en el patio delantero. Sus movimientos ya no buscaban la letalidad o la eficacia, sino la fluidez. Cada giro, cada estocada, era un reflejo de la gracia felina que siempre la había caracterizado, ahora libre de la tensión de la guerra. Naruto se unió a ella, no con intención de sparring, sino siguiendo el ritmo de sus movimientos. Sin necesidad de palabras, se acoplaron en una danza de chakra y contacto físico que parecía desafiar la gravedad. Es extraño, comentó Yujito, deteniéndose tras unos minutos y secándose el sudor de la frente con una sonrisa auténtica que pocos conocían. A veces me despierto y espero la llamada para una misión de alto riesgo, o el sonido de una alarma de invasión. Y luego te veo aquí, y me doy cuenta de que la mayor batalla ya la ganamos, la batalla por nuestra propia vida. Naruto se acercó a ella, rodeándola con sus brazos. El vínculo que compartían, esa sincronización total que una vez fue el pináculo de su entrenamiento, ahora era la base misma de su existencia cotidiana.
Nunca más tendremos que pelear por una causa que no sea la nuestra, respondió él, besando su mejilla. Lo que construimos aquí es nuestro, y nadie tiene el derecho de pedirnos que lo sacrifiquemos. Esa tarde, recibieron una visita inesperada. No era un emisario de otra aldea, sino el propio Raikage, quien llegó solo, sin escolta, a su santuario. Ai no buscaba hablar de política ni de defensa. Simplemente quería ver con sus propios ojos la paz que había crecido bajo su protección. Al observarlos, el hombre que siempre había priorizado la fuerza bruta y el deber militar sobre cualquier otra cosa, pareció suavizarse. Habéis logrado lo que ningún otro Jinchuriki en la historia pudo, admitió el Raikage, con un tono inusualmente reflexivo. No solo dominar el poder de las bestias, sino dominar sus propias vidas. Kumo está orgullosa de tenerlos, pero más allá de eso, como Raikage, me alegra ver que han encontrado lo que muchos ninjas mueren buscando. Tras la partida de Ai, el silencio del valle volvió a envolverlos. Naruto y Yujito se sentaron en el porche de su casa, viendo cómo el sol comenzaba a ocultarse detrás de los picos montañosos. Se sintieron en una burbuja de tranquilidad donde el tiempo parecía haberse detenido. Ya no había dudas sobre el pasado, ni preocupaciones por el futuro. Solo estaban ellos dos, unidos por una promesa que habían mantenido firme contra todo pronóstico. Sabían que el resto del mundo seguiría girando con sus conflictos y sus sombras, pero allí, en su pequeño refugio, habían encontrado la libertad que siempre les fue negada. La felicidad, descubrió Naruto, no era un destino al que llegar, sino el camino que caminaban cada día de la mano, seguros de que mientras estuvieran juntos, su mundo estaría completo. La serenidad de su santuario en las montañas fue interrumpida no por un enemigo, sino por una carta que llegó directamente a sus manos, sellada con el emblema de Konoha. El mensaje era formal, una invitación a una cumbre privada de Kages para discutir la estabilidad de los Jinchuriki a nivel continental. Naruto, quien había dejado atrás ese mundo, sintió un breve destello de irritación, pero Yujito, apoyando su mano sobre la de él, disipó cualquier rastro de tensión con su mera presencia. No tienen derecho a llamarnos, murmuró Naruto, dejando la carta sobre la mesa. No es una orden, es una invitación, respondió Yujito, sus ojos dorados analizando el contenido con la frialdad de una estratega. Quieren ver si somos tan fuertes como dicen las leyendas. Quieren ver si nuestra unión es realmente nuestra debilidad o nuestra mayor arma. Aceptaron la invitación, no por obligación, sino por voluntad propia. Querían cerrar ese capítulo, demostrarles a todos que Naruto Uzumaki y Yujito Nii no eran herramientas que se pudieran reclamar, sino dos individuos que habían forjado su propio destino. El viaje hacia el punto de encuentro fue un recordatorio de lo que habían dejado atrás. Mientras cruzaban los paisajes que una vez fueron campo de batalla, Naruto notó que, a diferencia de su antigua vida donde siempre se sentía observado con miedo, ahora la gente lo veía con un respeto casi reverencial, no por el Kyuubi, sino por la figura imponente que formaba junto a Yujito. Al llegar al lugar de la cumbre, la tensión era palpable. Los otros Kages estaban presentes, rodeados de guardias de élite. Cuando Naruto y Yujito entraron en la sala, el ambiente se cargó de una energía invisible. No necesitaban intimidar a nadie. Su sola presencia, esa sincronicidad perfecta y la aura de poder tranquilo que emanaban, era suficiente para silenciar a los presentes. Hemos venido para dejar algo claro, comenzó Yujito, su voz resonando con una autoridad que hizo que hasta los líderes más experimentados se inclinaran ligeramente. Nuestra unión no es un objeto de estudio ni un peligro que deba ser contenido. Somos un equilibrio. Y si alguien intenta romper ese equilibrio por miedo o codicia, consideraremos que es una declaración de guerra no contra Kumogakure, sino contra nosotros personalmente. Naruto, sin decirle una palabra, proyectó una fracción de su chakra unificado. La sala entera vibró. Los sellos de protección de las paredes comenzaron a iluminarse, superados por la intensidad de su energía. El mensaje fue recibido. No eran Jinchuriki que dependían de la benevolencia de sus aldeas, eran fuerzas independientes capaces de alterar el orden mundial si se les provocaba. La reunión terminó rápidamente. No hubo más preguntas, no hubo intentos de negociación sobre su estatus. Al salir, bajo el cielo abierto, Naruto respiró profundamente, sintiendo una ligereza que nunca antes había conocido. Habían reclamado su lugar en el mundo, no bajo los términos de nadie, sino bajo los suyos. Lo logramos, dijo Naruto, mirando a Yujito con una sonrisa de absoluta complicidad. Siempre lo haremos, respondió ella, entrelazando sus dedos con los de él.
En ese momento, la sombra de Konoha, el miedo a ser utilizados, el peso del pasado. Todo se había evaporado. Ya no eran los niños rotos del mundo ninja. Eran dos almas que habían encontrado su plenitud el uno en el otro. El camino de regreso a casa se sintió como una caminata triunfal, no por haber derrotado a alguien, sino por haberse ganado la libertad definitiva de ser simplemente ellos mismos, juntos, hasta el final. El regreso a Kumogakure tras la cumbre se sintió diferente. El peso del mundo ninja, que durante tanto tiempo se había cernido sobre ellos como una nube oscura, se había disipado. Al caminar por las calles de piedra de la aldea, Naruto y Yujito no veían miedo en los ojos de los habitantes, sino una mezcla de admiración y un respeto profundo por la paz que su simple existencia garantizaba. Habían llegado al punto en que su conexión no era solo un fenómeno energético, sino una forma de vida. Ya no necesitaban meditar para sincronizar sus chakras. Incluso en el sueño, sus respiraciones se unían en un ritmo perfecto. Esa noche, en su hogar junto a las cataratas, el sonido del agua y el aire vibrante del país del rayo formaban una melodía que resonaba con la paz de sus almas. Naruto se encontraba en el porche, observando las estrellas que brillaban con una nitidez casi irreal sobre las montañas. Yujito se acercó sigilosamente, como solo ella sabía hacerlo, y se apoyó contra su espalda, rodeando su pecho con sus brazos. El calor que compartían era un recordatorio constante de todo lo que habían construido desde el día en que sus destinos se cruzaron en la nube. A veces me pregunto si el mundo será capaz de entender alguna vez lo que tenemos, murmuró Yujito, con su barbilla descansando sobre el hombro de Naruto. Para ellos, somos poder, somos activos, somos leyendas. Pero nunca verán lo que yo veo en ti cuando las luces se apagan. Naruto tomó sus manos, sintiendo la suavidad de su piel y la firmeza de su compromiso. No necesito que el mundo lo entienda, Yujito. No necesito que ellos vean lo que tú me das. He pasado toda mi vida buscando reconocimiento en lugares que nunca me vieron, y me tomó tiempo entender que el único reconocimiento que necesitaba era encontrar a alguien que viera mi alma, no el monstruo o la herramienta. Se giraron el uno hacia el otro, y en el resplandor de la luna, sus miradas se encontraron con una claridad absoluta. No había sombras entre ellos, ni secretos, ni miedos. Se habían despojado de todas las máscaras que el mundo ninja les había impuesto. Eran solo un hombre y una mujer, unidos por un vínculo que desafiaba cualquier lógica, una unión que era, en esencia, la respuesta al dolor que ambos habían cargado por tantos años. Esa noche, el chakra que emanaba de ellos no era una armadura, sino un aura de absoluta serenidad. El Kyuubi y el Nibi, en lo profundo de sus conciencias, estaban en calma, disfrutando de la quietud que sus anfitriones habían alcanzado. Naruto supo que su viaje llegaba a su fase final. Ya no había más enemigos que vencer, más aldeas que convencer o más misiones que cumplir. Su propósito se había cumplido, habían reclamado su derecho a la felicidad. Mientras se recostaban, Naruto sintió que el vacío que alguna vez definió su vida, el hambre de afecto y de pertenencia, estaba finalmente lleno por completo. Estaba donde debía estar, con quien debía estar. Y mientras el viento de la nube soplaba a través de su hogar, el silencio de la noche les confirmaba que habían ganado la batalla más importante de todas, la batalla por su propia existencia, convertida ahora en una historia de amor que sería contada en las sombras de las montañas como la leyenda de la pareja que, eligiéndose el uno al otro, se volvió eterna. El sol naciente iluminaba los picos nevados del país del rayo, tiñendo el cielo de tonos dorados y violetas. En la pequeña casa cerca de las cataratas, el silencio era absoluto, una paz que se había ganado a través de años de lucha, comprensión y, sobre todo, una lealtad inquebrantable. Naruto y Yujito salieron al porche, respirando el aire puro de la montaña. Ya no eran los Jinchuriki que el mundo observaba con recelo. Eran dos personas que habían encontrado su verdadera forma de existir, más allá de las etiquetas y las expectativas. Naruto miró el horizonte, donde las fronteras de las naciones parecían desdibujarse en la distancia. Recordó al niño que corría por las calles de Konoha, buscando desesperadamente una mirada de reconocimiento, y sonrió con melancolía. Ese niño ya no existía. Había sido reemplazado por un hombre que conocía su propio valor, un hombre que no necesitaba de una aldea para definir quién era, porque su hogar estaba allí, a su lado. Yujito, por su parte, ya no ocultaba la vulnerabilidad de su corazón tras el manto de la kunoichi feroz. Su mirada dorada, antes llena de la cautela de una depredadora, ahora brillaba con la calma de quien sabe que es amada sin reservas. Lo logramos, Naruto, dijo ella, rompiendo el silencio con una suavidad que parecía fundirse con el murmullo de las cataratas.
El mundo sigue ahí fuera, con sus conflictos y sus cadenas, pero nosotros. Nosotros somos libres. Naruto la estrechó contra sí, sintiendo el latido sincronizado de sus corazones, un ritmo que se había convertido en el compás de sus vidas. No somos libres por el poder que tenemos, Yujito. Somos libres porque elegimos estar juntos. Nuestra libertad es el compromiso que nos hicimos aquel día, y no hay nada en este mundo que pueda cambiar eso. El chakra que los rodeaba no era una muestra de fuerza, sino una extensión de su unión. Una energía cálida y reconfortante que parecía impregnar el entorno, un recordatorio de que habían superado las leyes del mundo ninja para crear algo propio. Las bestias en su interior, el Nibi y el Kyuubi, se habían convertido en guardianes de esa paz, reconociendo que sus anfitriones habían encontrado algo que valía más que cualquier victoria en la guerra. Mientras el sol terminaba de alzarse, bañando el valle con su luz, supieron que sus días de grandes batallas habían quedado atrás. Los desafíos del futuro serían otros, los de una vida compartida, los de construir un mañana basado en la lealtad y el afecto. No necesitaban ser los héroes de nadie, solo los compañeros de vida el uno del otro. Naruto tomó la mano de Yujito, sus dedos entrelazándose con la firmeza de quienes han cruzado el infierno y han salido intactos, juntos. Caminaron hacia el valle, dejando atrás el pasado y abrazando el presente. No había un destino marcado por líderes, ni un rol dictado por la historia. Por primera vez en sus vidas, cada paso que daban era elegido por ellos mismos. Y bajo el inmenso cielo del país del rayo, rodeados por la serenidad que tanto les había costado encontrar, Naruto y Yujito comenzaron a escribir el primer día de su eternidad. Estaban juntos, estaban a salvo, y por encima de todo, eran plenamente felices, habiendo encontrado en el amor del otro la única verdad que realmente importaba. Fin de la historia. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías, también me apoyarías uniéndote como miembro del canal. El link del creador de la historia estará en la descripción. Dicho eso, nos vemos en la siguiente teoría. Bye.